Entonces, apenas voy a empezar, ¿ok? Dile al que está a tu lado, apenas va a empezar. Avísenle a las maestras de escuela bíblica que apenas voy a empezar, porque luego me echan bronca, que me tardo mucho. Ok, saludamos a nuestros amigos de escuela bíblica también y a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por MTM Radio. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te pedimos que venga tu Espíritu Santo una vez más para traernos revelación. Hoy queremos que descorras el velo con tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos explique, tu Espíritu nos explique y nos dé la correcta interpretación de la palabra a través de la misma palabra, porque se interpreta a sí misma. Hoy queremos pedirte que tu luz nos ilumine al respecto y que tu revelación nos permita ir más profundo cada día. Gracias por enseñarnos tu palabra y porque sabemos que el conocimiento de ti es a través de ella. Hoy te agradecemos por cada familia aquí representada en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Qué bueno que estamos juntos, hermanos. Hemos venido hablando acerca de la cruz. Hemos venido hablando acerca de la cruz, una serie ya que usted puede recordar en nuestra aplicación de CC Yautepec, ahí en la tienda de Android o en la tienda de iOS para los iPhones. En las dos tiendas lo encuentra, es gratuito, puede bajarlo en su celular y ahí va a escuchar la predicación. Todas quedan grabadas para que entonces usted pueda llevar una línea, una serie completa y entienda completamente el tema. Nos gusta predicar así, en serie y en serio, porque los temas son muy amplios y entonces hay muchos puntos que tratar, y por eso estamos ahora con la serie de la cruz, que en realidad estamos tratando de inquirir en esto, pero es muy grande este tema y muy grande este misterio, que bueno, Dios nos ayude. Hoy quiero compartir para ustedes el misterio de la cruz. En el capítulo 12 de San Juan, en el versículo 23 y hasta el 33, vamos a darle lectura. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Todos? Ok. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ayúdeme con el 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Usted, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juntos, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Gracias. Lo que estamos viendo en este pasaje es el momento en que el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a esa cruz. Ya hemos estudiado los horrores que contenía la cruz, pero también el poder, hace 8 días, el poder de la cruz, lo que representa para nosotros. Pero hay un misterio. Si usted recuerda, ahí en el Calvario había otros 2 hombres alrededor de Cristo,
dos ladrones y con actitudes diferentes cada uno, pero además de esos dos era un método que los romanos usaban para castigar a los delincuentes. Así que entonces tenemos que entender por qué es poderosa la cruz, qué tiene que ver esta obra de Cristo en la cruz, porque si lo vemos como algo natural, como una muerte o como una ejecución, entonces por eso las personas que no creen dicen, bueno, también murieron otros, cientos de personas también fueron crucificados, ¿y qué tiene de poderoso eso? ¿Estamos acá? No es solo que haya muerto, no es solo que haya muerto, sino todo el contexto. Entonces, primero voy a recordar un poquito. Tenemos que recordar que el hombre había caído en pecado y que entonces la humanidad estaba alejada de Dios, era enemigo de Dios. Qué bueno que ahora somos sus amigos. ¿Cuántos dicen amén? Éramos enemigos de Dios por naturaleza, y entonces desde el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema ritual de muerte, es decir, tenían que traer un animalito para que esa muerte y esa sangre fuera derramada, y ese acto era un acto de fe, por supuesto, cubriera en algún momento por un tiempo específico, porque había rituales que eran anuales y había rituales que eran de fiesta en fiesta. Era solamente momentáneo, era como una manera de calmar la conciencia. Y entonces Dios desde el Antiguo Testamento venía enseñando, como una sombra en el Antiguo y como una realidad en la cruz de Jesús, que la vida está en la sangre. Y entonces sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se puede perdonar un pecado sin derramamiento de sangre. Solo que en el Antiguo Testamento era apenas como el desarrollo de lo que vendría a culminarse en la cruz de Cristo. Entonces, la sangre de los animales únicamente era un asunto temporal. Doctrinalmente iba enseñando el Señor a su pueblo para que cuando viniera Cristo, su sangre preciosa, la única sangre pura y santa, pudiera pagar por usted y por mí. Amén. Entonces, a ese acto se le llamaba expiación. La sangre en el Antiguo Testamento era puesta, rociada sobre la tapa de lo que era esta cajita que hoy conocemos como el arca de la alianza o del pacto, y en donde Dios tenía cubierto esa tapa con dos arcángeles de oro elaborado por Moisés, y que finalmente después estuvo en el templo de Salomón, bueno, en el tabernáculo de David y luego en el templo de Salomón, pero que era solamente una imagen de lo que vendría a ser. Y esa sangre era rociada. Dentro estaba la vara de Moisés, el rollo de las escrituras y un poco de maná que había caído del cielo, como símbolos de la misma sustancia y presencia de Dios. Vara, autoridad, los rollos, su palabra, y el maná, el pan que descendió del cielo. Todo esto nos iba llevando entonces a encontrarnos con la cruz de Jesús. Entonces, la expiación es Dios satisfaciendo las exigencias de su propia naturaleza. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Apocalipsis lo menciona repetidamente 3 veces: santo, santo, santo. Esta repetición de la palabra santo no es más que para darnos a entender que Él es supremamente santo, más santo de lo que tú y yo entendemos lo que es santidad. ¿Me estoy explicando? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todos lados, en cualquier parte, Dios es santo, santo, santo. Entonces, como Él es santo, Él no podía tener una relación con los seres humanos por esa misma santidad. Esa santidad lo apartaba de los hombres. Por eso Cristo en la cruz dice este grito desgarrador cuando Él toma el pecado de los seres humanos y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él, cuando está en la cruz, el pecado se hace presente y entonces el Padre se aparta.
porque Él no es compatible con el pecado. Esto nos enseña una cosa. Primero, que usted y yo no podríamos tener al Padre con nosotros si Jesús no estuviera aquí con nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Las personas piensan que todos, por el simple hecho de ser humanos, son hijos de Dios. Y eso no es cierto. Yo siempre pensé eso, hasta que encontré la palabra en San Juan 1:12. Ya me estoy saliendo del tema, no sé por qué Dios me está llevando a esto. San Juan 1:12, en donde dice la Escritura que usted y yo, Dios nos da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo me di cuenta de lo que decía San Juan 1:12, vino a mí una explosión en mi mente de ideas y dije, yo siempre pensé que ser humano, porque siempre me dijeron eso, ya con eso era hijo de Dios. Entonces no tenía de qué preocuparme, y como Cristo ya había muerto en la cruz, entonces yo podía ir del tingo al tango y hacer y deshacer. Al fin ya me había perdonado. Pero cuando veo la Escritura me doy cuenta que no, porque eso sería tanto como decir que si una persona nace en un establo, entonces es caballo, o si nace en un aeropuerto sería avión. Es ridículo. Bueno, de ese mismo nivel, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que un ser humano es un ser humano, que Dios lo formó, que Dios intervino, todo, absolutamente todo. Pero la única diferencia entre un ser humano y otro ser humano es Cristo en su vida. Unos en Adán y otros en Jesús. Cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, entonces usted y yo estamos siendo constituidos, porque Dios nos da el derecho de ser hechos sus hijos, y como hijos con toda la legalidad para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Antes no. Entonces, esto para mí fue algo impresionante. De hecho lo sigue siendo. Todavía no entiendo por qué Dios me dio potestad de ser hecho su hijo, pero aunque no lo entiendo, lo disfruto. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es entonces lo que tenemos que comprender. Dios en la expiación, cuando pone a Cristo en la cruz, Él manifiesta su propia naturaleza santa, porque no había una sola persona en el mundo que pudiera hacer lo que Cristo hizo. Ahora, al mismo tiempo, manifiesta su amor por usted y por mí, un amor que es incomparable, un amor que no tiene comparación, que no tiene fin, que no tiene principio, porque es el amor de Dios. Cuando pone a su hijo en la cruz por usted y por mí, entonces está diciendo, no solo quiero pagar por ti, más bien porque te amo, voy a pagar por ti, con el amor más profundo que se puede tener, y es dar a su hijo. ¿Cuántos de ustedes darían la vida por su hijo? Todos, no necesito que me levante la mano. Todos darían la vida por su hijo, así sea el hijo como sea. ¿Es cierto? Y si no, ore a Dios porque anda medio mal. Pero eso es más fácil que decir, bueno, para que fulanito y menganito se salven, entonces yo voy a dar a mi hijo. Ahí está, se los regalo. Lo pongo ahí para que sufra, para que lo golpeen, para que lo humillen, para que entonces Él pague por ustedes. Oye, pero ni los conoces. Pues no, pero los amo. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Entonces Dios hizo que Jesús llevara el castigo de nuestros pecados, que Él llevara el castigo de nuestros pecados y que llevara nuestra culpa. Porque una cosa es ser pecador y otra cosa es ser culpable. Van de la mano. Pero el pecado lo heredamos, y después, cuando heredamos el pecado, nosotros cometemos nuestros propios pecados, entonces somos culpables. Un niño que nace, estos pequeñitos que trajeron, mientras no tiene conciencia del bien y del mal, entonces no es culpable, aunque sea pecador. Por eso el Señor dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño cuando muere va directamente a la presencia de Dios. Por eso, si usted tiene un niño de cierta edad que ya sabe hacer travesuras, ya tiene conciencia del bien y del mal, tiene que llevarlo a hacer una oración de fe, tiene que enseñarlo a ir a la escuela bíblica,
tiene que aprender los caminos del Señor.